Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas de Panorama Odontológico Online. En esta oportunidad vamos a entrevistar a la profesora doctora Andrea Bono. La doctora Andrea Bono es doctora en odontología por la Facultad de Odontología, Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en ortodoncia por la misma universidad, es titular de la asignatura Mecánica de Tratamiento de la carrera de especialización en ortodoncia de la misma universidad, es especialista en articulación temporomandibular de la UCASAL, es dictante de cursos de la especialidad en nuestro país y en el exterior. Andrea, ¿qué patologías de articulación temporomandibular podemos encontrar en nuestra práctica diaria? Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación y bueno, vamos a empezar a contestar un poquito sobre estas preguntas acerca de la articulación temporomandibular, que es un tema bastante controvertido. Y a tu pregunta de qué es lo que puede encontrar el odontólogo, lo que primero se necesita es que tengas formación para poder identificar la patología. Si el odontólogo no reconoce cómo es una estructura sana, tampoco va a reconocer lo patológico. Y ahí es donde tal vez existe una falta de formación en el grado al respecto, entonces el odontólogo general muchas veces carece de las posibilidades de identificar cuando un paciente está con algún problema en esta patología. Un médico identifica, un generalista, un problema en una rodilla y luego es derivado al especialista. Del mismo modo, el odontólogo general tendría que identificar estas patologías para que luego sean derivadas al especialista o que él se forme si está dentro de su intención querer incluirlo dentro de su gama de trabajo. Pero patologías en articulación temporomandibular existen muchas porque la incidencia es muy alta y la prevalencia también es alta. Se habla de casi de un 30, un 40% de problemas en la articulación de diferente origen, entonces realmente son más los problemas que existen sin diagnosticar que aquellos pacientes que son sanos, ¿sí? Por lo tanto, el odontólogo general realizando desde una obturación, una endodoncia, una cirugía, ortodoncia o cualquier disciplina va a encontrar problemas en la articulación. El problema está en poder diagnosticarlos y transmitírselos al paciente, porque también existe esto que el paciente no relata el problema articular porque la teme en una primera instancia de patología no duele, los dolores son fuera de la articulación, entonces nunca va a venir un paciente a decirte tengo un problema en la teme. Cuando te lo dice ya lamentablemente es tarde. Entonces el odontólogo puede diagnosticar desde una disminución de apertura, una dificultad en una lateralidad, puede diagnosticar dolor a nivel de los maceteros, puede diagnosticar un ruido, que en realidad todos estos son signos y síntomas de un problema base, que es lo que si él no lo puede llegar a detectar, tiene que derivarlo como para que esto sea detectado, ¿no? Sabemos que de alguna manera está en manos del odontólogo general el hacer las famosas placas de descanso, placas de bruxismo. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre eso? O sea, los pros y los contras, en qué caso puede estar indicado y en qué caso podría estar contraindicado. Con respecto al tema de las placas de bruxismo, estaríamos más que toda esta entrevista hablando al respecto. Pero como para poder dar una opinión sobre esto, el ejemplo que voy a dar es muy sencillo. Si una persona tiene una pierna más corta que otra y alguien tiene que hacerle una plantilla, el médico jamás le va a indicar la misma plantilla al paciente, le va a indicar la que le corresponde en la pierna que es más corta. Cuando uno coloca una placa de bruxismo, hay que ver con qué fin la coloca. El bruxismo es una patología que se tiene y no existe hoy una cura para eso. Lo único que uno puede es minimizar el efecto negativo del bruxismo, que es el desgaste de las piezas dentarias cuando entran en contacto. Entonces, yo coloco una placa para cubrir la pieza dentaria para que no se desgaste, depende del material con que haga esta placa, voy a proteger la pieza que estoy cubriendo. La pieza antagonista que está chocando contra esta placa, dependiendo de qué material sea, también se va a desgastar. Y la altura que se le da a la placa esa en la parte posterior, ese es el problema, porque muchas veces si uno le da cualquier altura al paciente, le puede estar generando a nivel articular un problema del lado donde no había un problema, se lo puedo generar yo con una placa, porque estoy modificando una posición que era correcta en la articulación y dándole una altura a nivel de los molares o donde sea, estoy haciendo una presión intraarticular donde no la había. Entonces, en realidad, antes de colocar una placa de bruxismo, lo que habría que ver es si la articulación no está dañada. Si la articulación está dañada, lo que hay que hacer es compensar esa altura que está dañada con una placa para darle la altura que corresponde donde se necesita y no sacarla de donde está sana, que a veces son pocas las posiciones sanas y encima uno con una placa de bruxismo le está alterando algo que está bien. Y las placas, por supuesto que hay
muchísima variedad de placas para colocar. No voy a decir nunca que una está bien o una está mal si está indicada con criterio y tiene un sentido común la colocación de la misma. Y muchos pacientes dicen, una placa blanda me genera más apretamiento, una placa rígida me desgasta el diente antagonista, pero lo primero que hay que hacer antes de poner una placa de bruxismo es ver cómo está la articulación. Simplemente una examinación clínica y una radiografía. Si me da que está sano, bueno, camino tranquilo, ¿con qué le voy a colocar? Y si hay una patología, tratar de con esa placa compensar lo que tengo mal. Es muy amplio y vuelvo a insistir, es la formación básica. Si yo no tengo una formación básica de cómo leer una laminografía, no la voy a pedir, porque se la voy a pedir al paciente y no le voy a saber leer. Entonces no voy a pedir lo que no sé leer, es más fácil no saber del tema. Un poco lo que venimos hablando me da que pensar que obviamente un paciente, antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia, el ortodoncista debería pedirle estudios de articulación temporomandibular porque, bueno, le cambia toda la situación oclusal y además interoclusal y de todo su engranaje, ¿no? En la Facultad de Odontología, en el posgrado de ortodoncia, donde tomamos alumnos, pacientes para ser tratados, ningún paciente ingresa a la clínica si no tiene previamente una laminografía de la articulación temporomandibular. No para que sea tratada la disfunción en la carrera de ortodoncia, porque no es el fin de la carrera, pero sí para que el alumno tenga conciencia de cómo toma el paciente. Al ser tan alta la prevalencia de problemas articulares, no podemos empezar un tratamiento de ortodoncia que te va a mover la dentoalveolar, que te va a movilizar piezas dentarias, estructuras óseas, si vos no sabés si esto está bien implantado. Hay muchos dispositivos y muchas mecánicas ortodónticas, como pueden ser las gomas de clase 2, los dispositivos que propulsan la mandíbula, que si tenés una posición mandibular ya adelantada, no le vas a poner un dispositivo que te la adelante, porque vas a chocar el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Lo mismo sucede con lo que sería la toma de las mordidas constructivas en lo que sería la ortopedia o en cualquier situación que vos tengas que generar un avance mandibular. Siempre lo que hay que ver es cómo está la articulación antes que decidir adelantarla, porque muchas veces antes que adelantarla, primero hay que descomprimirla para luego hacer un avance. Pero la palpación no puede ser un indicativo de que el paciente está bien o mal, o que el paciente diga que no le duele. Tengo que tener la imagen que me verifique que estoy trabajando en un terreno sano para luego decidir qué poner y qué no poner. No es que la ortodoncia no se puede hacer, la tengo que hacer con recaudos, ¿no? De decir, bueno, no le coloco gomas, no le coloco un recurso de adelantamiento, estar sabiendo qué le puede pasar si yo hago eso, porque muchos pacientes durante el tratamiento de ortodoncia, esto lo vemos, o se traban, o abren, disminuyen la apertura, o empiezan con dolor articular o dolor muscular, y uno dice, bueno, ¿qué tendrá? Y le digo, ¿y esto no lo tendría antes? Pero no tengo la imagen. Lo mismo con las rehabilitaciones integrales. Absolutamente. La parte patológica, como querés comentar una dimensión. Ahí está. En el consultorio siempre digo que el mejor paciente es aquel que no tiene piezas dentarias, porque el paciente que no tiene piezas dentarias y no tiene que darle la altura, el paciente viene al consultorio con las dos prótesis que tiene, le hacemos el tratamiento de ATM, lo dejamos en la dimensión vertical que corresponde y luego la rehabilitación se realiza en base a esta posición que uno deja. Entonces, la parte de rehabilitación es fundamental porque justamente el rehabilitador decide en dónde dejar al paciente y perpetúa una situación oclusal que si tenía un problema articular lo deja en donde está. Entonces, primero resolver lo articular, que el paciente esté estable, que el paciente no le duela, que el paciente esté en una situación cómoda, fisiológica, y luego, cuando la articulación está bien, pone los dientes en donde quieras, respetando el ATM. Entonces, para mí es mandataria, es el pilar de la oclusión. Hay un libro que Padrós García, creo que es, o Padrós Serrat, que dice, hay un capítulo que se llama Los Pilares de Hércules, y así la llaman al ATM, los pilares de Hércules, esos dos pilares que estaban en el océano y decían, esto es el pilar de todo. A partir de acá se construye un mundo. En la boca pasa lo mismo. ¿Qué relación hay, siempre hablando de articulación, ¿no?, entre el sistema inmune y las patologías, sería de la articulación temporomandibular? Bueno, en referencia a lo que serían las enfermedades autoinmunes, es imposible pensar que porque está acá arriba no van a ser afectadas. Es decir, cualquier enfermedad autoinmune que ataque, ya sea el cartílago, tejidos blandos, colágeno, etcétera, la ATM va a tener alguna implicancia. Justamente el doctorado que realicé hace ya varios años
para ver la asociación que existe entre los pacientes que tienen artritis reumatoide, qué le pasa en la articulación temporomandibular. Y realmente lo que se vio es una asociación significativa entre las lesiones de la mano y la articulación. Es decir, todo aquel paciente que tiene un grado de lesión en la mano, la articulación está afectada. Por eso que existe una gran derivación entre el reumatólogo y el odontólogo, porque el paciente que es reumático tiene disminuidas las manos en cuanto a su posibilidad de higienizarse bien la boca. Entonces, como no se higieniza, tiene mala higiene, como toma corticoides, tiene disminución de hueso, tiene pérdida de piezas dentarias, pierde piezas, disminuye la dimensión vertical, tengo más reabsorción. Entonces es una cadena que está totalmente ensamblada, en donde el paciente reumático tiene que tener la boca en condiciones. Entonces, fíjate qué cantidad de derivaciones puede tener un odontólogo de parte del reumatólogo, que todo paciente reumático tiene que tener la boca con dientes, no me importa con qué, con prótesis, con implantes, con lo que uno quiera, pero con dientes. Lo peor que le pasa a un paciente que tiene artritis reumatoide, por ejemplo, es no tener piezas dentarias, porque eso hace que la reabsorción sea mayor. Entonces, existe un flujo de trabajo por esa vía que es muy rico, porque pacientes con esta enfermedad hay un montón. Esto en el adulto. Así como el artritis reumatoide, tenemos la artritis reumatoide juvenil, el lupus, la fibromialgia, que causa dolores musculares tremendos a los pacientes que tienen todo el tiempo la sensación del músculo contracturado. Entonces, no hay que pensar que el dolor articular es solamente en el hueso o en el disco. Tenemos hueso, tenemos discos, tenemos ligamentos, tenemos músculo, y cada una de estas estructuras es afectada muchas veces por una enfermedad sistémica. La asociación entre problemas autoinmunes y articulares es de la mano. Es como pensar que una rodilla no se va a ver afectada. ¿Por qué no? El torrente sanguíneo va y viene, así que... Sí. ¿Qué asociación hay entre el estreptococo beta hemolítico y la articulación temporomandibular? Dentro de las causas que generan un problema, una patología en la articulación, tenemos causas que son de origen oclusal, que te puede ser que te falten piezas dentarias, que bruxes, que dientes mal posicionados, una clase 2 segunda división que te mande la mandíbula para atrás. Puedes tener causas que son traumáticas, algún golpe en el mentón, alguna caída. Puedes tener causas sistémicas como las que acabamos de hablar, y puedes tener causas que son de origen infeccioso. Dentro de las infecciones que llegan a la articulación temporomandibular existen numerosos papers que hablan que por vía sanguínea pueden llegar a la ATM. Entonces no hay que pensar que es únicamente una bacteria la que puede llegar, pueden ser varias. Y no es la bacteria, sino el sistema inmune que, atacando a la bacteria, ataca inconscientemente, sin querer, la articulación. Puede haber infecciones de estreptococo beta hemolítico, de grupo A, de Chlamydia pneumoniae, de Chlamydia trachomatis, puede haber Staphylococcus aureus, puede haber mucha cantidad de bacterias que lesionan la articulación. ¿Cuál es la asociación con el estreptococo? Bueno, el estreptococo en realidad es el mayor causante de la faringoamigdalitis, que es la enfermedad por la que más consulta pediátrica existe, que tiene en realidad el pediatra recibe unas consultas de esta enfermedad en donde el 30% son causadas por el estreptococo. El estreptococo, que no es detectado a tiempo, en un 3% causa una fiebre reumática, que es una de las lesiones que trae a nivel del colágeno de las articulaciones. Entonces, el estreptococo no tratado o que no está bien curado te puede causar o glomerulonefritis aguda, o un problema cardíaco, o un problema en la articulación. Nuevamente, en la articulación, ¿por qué no va a tocar la ATM? De hecho, la toca. El sistema inmune ataca la articulación creyendo que es una de las enzimas que libera el estreptococo, y como la estructura es muy similar, termina dañando lo propio, porque confunde lo propio con lo extraño. Entonces hace un daño a nivel articular. Si el paciente es bien medicado y es tratado, probablemente esa enfermedad se cure, pero dejó una lesión en la articulación, un daño articular, una lesión a nivel óseo, que muchas veces nosotros la identificamos como si fuese un sacabocado en la cara anterior de la cabeza de cóndilo. Capaz que pasa de un lado y del otro no, pero de este lado ya hay una base que está dañada. Entonces, si ese paciente de ese lado tiene una maloclusión, le faltan piezas dentarias, o bruxa, o tiene cualquier otro problema, se va a desarrollar un problema articular, porque ese cóndilo ya tiene menos estructura. Por eso que a veces uno dice, bueno, ¿para qué sirve saber el origen? Y bueno, porque uno puede identificar si el paciente tuvo contacto o no con esa bacteria. Y yo sé que ese pedazo de hueso que le está faltando, el origen del problema fue bacteriano.
Perporeles con la historia clínica y si el chico por ahí tuvo anginas a repetición. Si tuvo anginas a repetición, el paciente que tuvo una presencia de un hisopado positivo, que se hizo un asto y le dio positivo y lo medicaron, lo va a recordar. Tuvo una medicación con penicilina muy fuerte, va a recordar que tuvo eso. Y si no, uno puede pedir ciertos anticuerpos que lo que pasa es que me van a dar altos si la bacteria la tiene presente. Porque si no, le va a dar un valor de referencia que tuvo contacto con ella, ¿no? Pero no me va a dar alto porque no lo voy a tener en el consultorio, va a estar con fiebre en su casa. Pero es real. La imagen en la laminografía o en el estudio radiográfico te da con una certeza de decir estuvo en contacto con esta patología, ¿tiene que ver? Sí, en algunas bacterias, como por ejemplo el estreptococo, hay una imagen que es muy patognomónica, que es una lesión que es como si fuese una C invertida en la cara anterior. Otras bacterias dan otras lesiones que también lo son, como la Chlamydia trachomatis, que tiene una forma de B corta en la parte superior, y otras realmente va a salir de la anamnesis, en donde uno ve un desgaste, pero que son procesos biológicos, no matemáticos, en donde uno va a encontrar una estructura. Lo que sí es importante saber es que todas estas lesiones, cuando dejan una lesión articular, la lesión no es lineal, como lo sería una lesión de un bruxismo, en donde me va a desgastar el frotamiento de dos superficies óseas y me va a dejar una lesión más rectilínea. Una infección causada por una bacteria, vamos a ver esas imágenes que decimos, ¿y esto qué lo pudo haber hecho? Porque es un agujero que tiene la articulación. Un sacabocado. Nunca un bruxismo te va a dejar una lesión con un hundimiento. El tratamiento, o sea, en ese caso, ¿no? Que vos decís, bueno, se diagnosticó por el contacto con el estreptococo sí. beta hemolítico, que lo pudo haber tenido y lo que vos estás viendo es la secuela. La secuela. Ahí viene la etapa, digamos, la rehabilitación. Ahí viene la rehabilitación siempre y cuando la dimensión vertical sea la correcta y no la haya perdido. Ojalá los médicos, cuando tienen una compresión en la rodilla o cuando tienen una hernia de disco, pudieran estirar al paciente de una punta y de la otra y descomprimir la columna para que el disco se vuelva a colocar como corresponda. Antiguamente los pacientes que tenían artritis reumatoidea y tenían reabsorción de las rodillas se los colgaba para que los huesos no entren en contacto. Nosotros desde la boca podemos influenciar directamente la articulación y no lo hacemos. Bueno, ahora para finalizar, contanos un poco qué considerás sería, un poco nos damos idea de que lo vas a decir, pero bueno, ¿cuál sería para vos el desafío futuro de la especialidad? En primera instancia, creo que lo fundamental, como lo dije al principio, es la formación. Yo creo que se tendría que hacer hincapié en la formación de grado desde el inicio para que el alumno pueda formarse en esto, en lo que sería la parte anatómica, fisiología, patología y también algo de tratamiento. Y luego el odontólogo que egresa, que tiene, como así salen para hacer una especialidad de ortodoncia o de implantología, salir para hacer una especialidad para formarse en todos los procesos que pueden afectar la articulación, ya sea desde la parte traumática, infectológica, sistémica o desde la parte oclusal. Entonces, teniendo un panorama que el paciente tiene una patología, primero, no se van a cometer tantos errores como se cometen hoy. El paciente va a dejar de ser visto desde la parte de la forma, como actualmente se ve hoy, porque hoy la forma vende. Entonces, al vender la forma, en realidad es lo que el paciente está permanentemente pidiendo: forma, forma, forma. Y por más que el paciente pida forma, uno tiene que dar forma, pero tiene que dar función. Si no damos función, esa forma en algún momento se va a terminar porque el paciente no va a poder disfrutar de su sonrisa porque le va a doler. Entonces, acá lo que se necesita es la implementación de formación. Sí, lo que se está viendo últimamente es que en muchos congresos hay un capítulo de ATM, o por lo menos alguna charla o alguna parte de ese congreso que está dirigida a la parte de articulación. Entonces yo veo que en los últimos años ha habido una apertura mayor a esto. Hay jornadas específicas de ATM y si no dentro de los congresos, ya sea de cirugía, de prótesis, de implantología, le están dando una cabida al ATM. Y no estoy hablando de tratamiento, estoy hablando simplemente del reconocimiento de la presencia de la patología para darse cuenta que esto está. Y como acá lo que no existe es una extrapolación a la población de lo que está pasando, porque un paciente que le duele el oído va al otorrino. Acá el paciente que le duele acá no sabe dónde ir. No sabe si ir al traumatólogo, al neurólogo, al psicólogo, ¿dónde? Entonces, no existe una formación del paciente, de la comunidad, de que es el odontólogo el que trata este problema. Entonces, está a veces muchos años polulando sin saber quién le trate algo que es nuestro campo de trabajo. Bueno, Andrea, muchas gracias por toda esta información enorme que nos diste, gracias por tu tiempo y seguramente va a ser muy útil para toda nuestra audiencia odontológica. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos por convocarme.